Hola a todos, qué gusto enorme tenerlos de vuelta en el canal. Soy tu nombre o nombre del canal, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, y a otros, tal vez, los va a dejar pensando bastante. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de, sí, adivinaron, Can Yaman y Demet Özdemir. O mejor dicho, de la que parecía una historia de amor de cuento de hadas, y de cómo, tras una ruptura que nos dejó a todos con el corazón en un puño, parece haber un hilo de esperanza para una posible reconciliación. Sabemos que este tema es un auténtico volcán de emociones para muchos de ustedes, así que prepárense para un viaje lleno de detalles, rumores, especulaciones y, por qué no, alguna que otra sorpresa. Así que si eres fan de esta pareja o simplemente te gusta el drama del bueno, ponte cómodo, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos y, por supuesto, a que dejes tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerlos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema que nos tiene a todos en vilo. Empecemos por el principio, por el origen de esta historia que nos conquistó a todos. Can Yaman y Demet Özdemir, dos talentosísimos actores turcos, nos deslumbraron en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos lugares. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y rápidamente, los rumores de un romance fuera del set se hicieron eco en todos los rincones del mundo. La pareja, con su carisma y encanto, se convirtió en un fenómeno global, y sus fans, como ustedes, los adoraban. Y es que, ¿cómo no hacerlo? Su conexión era evidente, sus miradas cómplices, sus sonrisas genuinas, todo apuntaba a que el amor había traspasado la ficción. Y aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente su relación en ese momento, las señales eran tan claras que para muchos de nosotros, eran la pareja perfecta. Vivimos momentos de mucha ilusión, siguiendo sus pasos, analizando cada fotografía, cada comentario, cada interacción en redes sociales. Era emocionante ver cómo su historia se desarrollaba, como si estuviéramos viviendo nuestro propio cuento de hadas. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son como las pintamos, o como nos gustaría que fueran. Y fue así, como un balde de agua fría, que llegó la noticia de su ruptura. Sin explicaciones claras, sin declaraciones formales, simplemente la magia se desvaneció. Las fotos juntos desaparecieron de sus redes, las interacciones se volvieron escasas, y el silencio se hizo ensordecedor. Para muchos de nosotros, fue un golpe duro. Nos sentíamos como si hubiéramos perdido algo, como si el final de una historia que habíamos vivido tan intensamente nos hubiera dejado un vacío enorme. La ruptura generó una ola de especulaciones y teorías. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a la incompatibilidad de sus personalidades fuera de la pantalla. Incluso hubo quienes mencionaban terceros en discordia, alimentando el drama y la intriga. Pero lo cierto es que al final, lo que quedó fue la decepción y la incertidumbre. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una historia que parecía tan sólida se había desmoronado de esa manera? Las preguntas seguían sin respuesta y los fans, con el corazón roto, buscaban desesperadamente cualquier señal que indicara un posible regreso. Y fue ahí, en medio de ese mar de desconsuelo, donde comenzaron a surgir los primeros indicios de que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. A partir de la ruptura, tanto Can como Demet tomaron caminos separados. Can se enfocó en nuevos proyectos, mudándose incluso a Italia y protagonizando series de gran éxito. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Y aunque sus vidas profesionales siguieron creciendo, sus fans no podían dejar de preguntarse, ¿seguía habiendo un sentimiento entre ellos? ¿Había alguna esperanza de que se reconciliaran? Los meses pasaron y las interacciones entre ellos eran prácticamente nulas, pero no por eso los fans abandonaron la esperanza. Los rumores, aunque escasos, seguían surgiendo, y los más optimistas se aferraban a cualquier indicio que apuntara a una posible reconciliación. Y fue precisamente en ese contexto de silencio y expectación donde empezamos a ver pequeños guiños, señales sutiles que nos hicieron pensar que tal vez, la historia no había terminado. Por ejemplo, la forma en que ambos se referían a su experiencia en Erkenci Kuş, siempre con un tono cálido y nostálgico, dejando entrever que a pesar de la ruptura, existía un cariño y respeto mutuo. También algunos comentarios en redes sociales, que aunque no eran directos, parecían estar dirigidos el uno al otro como si estuvieran de
dejando mensajes cifrados para que el otro los descifrara. Y así poco a poco la llama de la esperanza comenzó a encenderse de nuevo. Y no solo eso, porque recientemente las cosas han dado un giro aún más interesante. En las últimas semanas han surgido rumores más fuertes que nunca, y esta vez apuntan a un posible reencuentro. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues de distintas fuentes, algunas más fiables que otras, pero todas con un denominador común: el regreso de la conexión entre Khan y Demet. Se habla de mensajes intercambiados en privado, de llamadas telefónicas, de encuentros secretos en lugares discretos. Por supuesto, nada de esto ha sido confirmado por ellos, pero la cantidad de información y las pistas que están surgiendo hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que algo esté pasando entre ellos. Algunos medios de comunicación incluso han publicado fotografías, aunque de dudosa procedencia, que supuestamente los muestran juntos de nuevo. Todo esto, claro, hay que tomarlo con pinzas, pero no podemos negar que ha generado una gran expectación. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es la posibilidad de que Khan y Demet se hayan dado una nueva oportunidad. Y es que si lo pensamos bien, a veces es necesario tomar distancia, para reflexionar y valorar lo que realmente importa. Tal vez, la ruptura fue necesaria para que ambos crecieran individualmente y para que al volver a encontrarse, pudieran construir una relación más sólida y madura. La clave, según algunos expertos en relaciones, es la comunicación. Y parece ser que este es el factor que ha sido fundamental en esta supuesta reconexión. No olvidemos que en el pasado, la falta de comunicación fue, según se rumorea, uno de los factores que contribuyeron a la ruptura. Ahora parece que están trabajando en ello, tratando de ser más abiertos y honestos el uno con el otro. Además de la comunicación, otro factor clave para esta posible reconexión podría ser el tiempo. El tiempo a veces es el mejor aliado. Permite que las heridas cicatricen, que las emociones se calmen y que las personas puedan ver las cosas con mayor claridad. Y parece que Khan y Demet, después de un tiempo separados, han podido hacer precisamente eso. Han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, sobre lo que funcionó y lo que no, y sobre lo que quieren para el futuro. Y al parecer, han llegado a la conclusión de que a pesar de los obstáculos, vale la pena luchar por el amor que se tienen. Por supuesto, esto es solo una especulación, pero los indicios apuntan en esa dirección. Ahora bien, no podemos ignorar que la presión mediática y la expectación de los fans pueden ser un factor de estrés para la pareja. Por eso es importante que les demos espacio y tiempo para que puedan resolver sus asuntos de manera privada y sin presiones externas. Al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Como fans, nuestro papel es apoyar sus decisiones y respetar sus tiempos. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento en la pantalla, ya sea en proyectos individuales o, quién sabe, tal vez, algún día, en una nueva producción juntos. La esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí. Y nosotros, como fans, nos aferramos a esa esperanza con todas nuestras fuerzas. Además de la comunicación y el tiempo, es fundamental que Khan y Demet hayan aprendido de sus errores del pasado. Toda relación tiene sus altibajos, pero lo importante es aprender de ellos y no repetirlos. En el caso de Khan y Demet, la falta de comunicación, los celos o la incompatibilidad de agendas podrían haber sido factores que contribuyeron a la ruptura. Ahora parece que ambos están dispuestos a trabajar en ello y a construir una relación más sólida y saludable. Es importante recordar que el amor no es un cuento de hadas, es una construcción diaria, un compromiso constante y parece que ellos están dispuestos a hacerlo funcionar. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todos estos rumores sean solo eso, rumores. Y que Khan y Demet, en realidad, no estén en ningún proceso de reconciliación. Pero aún así, el hecho de que esta posibilidad exista, de que haya una esperanza de que vuelvan a estar juntos, es suficiente para mantenernos expectantes y emocionados. Como fans nos hemos encariñado con ellos como pareja, y nos encantaría verlos felices juntos de nuevo. Pero como decíamos antes, lo más importante es que ambos estén bien y que tomen las decisiones que los hagan felices, sean cuales sean. Y llegamos a este punto del vídeo donde, inevitablemente, tenemos que hablar del impacto que esta historia ha tenido en todos nosotros. Khan y Demet se han convertido en un fenómeno global, y su relación, ya sea real o ficticia, ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla, su carisma y su conexión,
han hecho que nos enamoráramos de ellos como pareja y que sigamos sus pasos con interés y expectación. Y es por eso que tal vez esta historia sea más que un simple romance de telenovela, es un reflejo de nuestros propios anhelos y deseos, de nuestra propia búsqueda del amor y la felicidad. Y en esa búsqueda, todos tenemos un papel importante, el de apoyar, respetar y seguir creyendo en la magia del amor. En este viaje por la posible reconciliación de Can y Demet, hemos visto cómo el amor puede ser complicado, pero también, cómo puede ser una fuerza poderosa que todo lo puede. Hemos visto cómo una historia que parecía terminada, puede tener un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para ser reescrita. Y aunque no sabemos con certeza cuál será el desenlace final, lo que sí sabemos es que independientemente de lo que suceda, esta historia nos ha dejado una lección importante, la importancia de la esperanza, de la fe y del amor. Y es esa lección precisamente la que nos llevamos en el corazón, mientras esperamos, con ilusión, el próximo capítulo de esta historia. Una historia que sin duda, nos seguirá dando mucho que hablar. Llegamos al final de este vídeo, donde hemos desglosado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde su idílico romance en Erkenci hasta la ruptura y los rumores de su posible reconexión. Hemos hablado de la importancia de la comunicación, del tiempo, del aprendizaje y sobre todo, de la esperanza. Hemos visto cómo una historia que parecía terminada puede tener una nueva oportunidad y cómo el amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa. Y aunque el futuro de Can y Demet es incierto, lo que sí sabemos es que su historia nos ha dejado una profunda huella. Así que quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este recorrido, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta gran comunidad que ama el entretenimiento y las historias de amor. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dejado reflexionando sobre el poder del amor y las segundas oportunidades. Y ahora me gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre esta posible reconciliación? ¿Creen que Can y Demet deberían darse una nueva oportunidad? ¿Cuáles son sus teorías sobre los rumores que han surgido? Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme quiero invitarlos a que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los temas que más les gustan. Muchísimas gracias por su apoyo. Y recuerden, no pierdan la esperanza porque a veces las historias de amor, como la de Can y Demet, nos sorprenden de la manera más inesperada. Hasta la próxima.